Buenos días, queridos hermanos. Nos estamos encontrando hoy en nuestro día número 31. Nos restan 15 días. Esto significa que nos restarán los sábados, los domingos, los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y prácticamente a partir de, nos restan 3 sábados, porque nos resta el próximo sábado y el sábado santo. Por ahí nos restarían 3 sábados, pero bueno, la idea es esta. A partir de mañana comenzamos a contar dedos. Después, entonces nos quedará un domingo, después un lunes, después un martes. Después, cuando lleguemos al sábado nos quedará un domingo, un lunes, un martes y así. Ya cuando lleguemos al domingo entonces nos quedará solamente una semana. Es decir, lo que les quiero decir es, ya estamos terminando. Y yo tengo que empezar a evaluar qué cosas me ha dejado este ayuno. Hemos ido haciendo un camino muy largo, un camino de 31 días. Gracias a Dios, ¿no? El día de mañana pues ya será mucho más fácil, entonces estaremos a 15 días de que sea el domingo de Pascua. Qué rico, ¿no? ¿Y por qué? Porque comenzaremos a ver una cierta satisfacción en nuestra vida. Yo les decía, de pronto los primeros días es tedioso porque llevamos 9 días, sí, luego 10 días, 11 días, después de que pasamos 12, 20, luego la mitad. Pero entonces ahora estamos ya prácticamente, si nosotros miramos bien, al menos, estamos cerquita a la tercera parte del ayuno. Si nosotros dividimos el ayuno en 3, estamos cerquita a la tercera parte del ayuno y esto es magnífico. ¿Por qué? Porque ya hemos pasado el 60% del ayuno, nos faltaría pues un 40%, una cosa mínima para todos, pero sí, ahí vamos, más o menos, llevando las cosas con calma y sobre todo fortaleciéndonos mucho en la oración. En el Evangelio de hoy veíamos cómo los judíos no quieren reconocer a Jesús. ¿Cuántas veces a mí me ha pasado? Les decía ayer que probablemente yo tampoco reconozco a Jesús, tampoco reconozco sus obras, tampoco reconozco su presencia en medio de un pueblo que está dispuesto a acoger al Señor. Y es un poco difícil. Hemos venido caminando de la mano precisamente del Señor. Hay un jefe de los fariseos que ha creído en él. Nicodemo, evidentemente, pues es un jefe de los fariseos y ha creído en Jesús. Y nosotros podemos juzgar a las personas y a veces debemos ser muy atentos, ¿no? Porque a veces juzgamos mal. Bueno, les decía una cosa muy importante también y es esta. Alguien me decía en los comentarios, bueno, y las intenciones del ayuno de Pablo pueden ser las que usted quiera, las que usted necesite. Pueden ser varias intenciones, puedes sumarle todas las intenciones que quieras al ayuno. No nos podemos olvidar que el ayuno es muy importante para, para nosotros y por eso estamos haciendo este proceso, en el cual el Señor nos ha llamado para que nos preparemos evidentemente en el campo espiritual, porque nosotros pensamos que el hombre es solo materia, ¿sí? Esto y ya no más, no. El ser humano es espiritual. La potencia más grande del ser humano es la espiritualidad, no la corporalidad.
que es importante el cuerpo, evidentemente, porque a través de los ojos nosotros vemos que es material, a través del oído nosotros escuchamos, a través del olfato nosotros olemos, a través de la boca nosotros gustamos, a través de las manos y de todo nuestro cuerpo nosotros tocamos. Eso es cierto. Pero la parte espiritual del hombre es supremamente importante, el pensamiento, ¿sí? El pensamiento es la parte espiritual del hombre, la parte religiosa, la parte de conexión con la trascendencia, también hace parte del ser humano. Y esta parte también es súper importante que nosotros la vayamos teniendo en cuenta. Para muchos de nosotros, pues la gente ya nos empieza a decir, oiga, mire, usted está muy flaco, si usted sigue así se va a morir, ¿no? Es importante que nosotros también hayamos dejado ese espacio claro, ¿no? Podernos dejar guiar, podernos dejar fortalecer por la gracia de Dios y un Dios que salva. Para mañana en la primera lectura tendremos un texto de Jeremías, un texto maravilloso. Es un texto de renovación. ¿Mm? Es un texto de restauración del pueblo. El Señor quiere restaurarnos, el Señor quiere establecer con nosotros una alianza. Oráculo del Señor, yo haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será una alianza como la que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, pues quebrantaron mi alianza, aunque yo era su Señor, oráculo del Señor. Esta es la alianza que haré con ellos después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñarse unos a otros diciendo, conoced al Señor, pues todos me conocen, desde el más pequeño hasta el mayor, oráculo del Señor, cuando perdone su culpa y no recuerde sus pecados. Virgen Santísima. Digamos que esa es la posición de Dios que nos quiere sanar, que nos quiere liberar, que nos quiere perdonar. El problema es la nuestra posición. Nuestra posición nos porta, nos lleva a comprender el mensaje que Dios quiere mostrarnos. Nuestra posición nos llama a comprender mucho más nuestra vida de ser humano, de seres humanos. Es muy complicado realmente analizar estos elementos. Yo pienso que ustedes y yo, pues, una alianza en la cual olvidaré sus pecados, en la cual los perdonaré. Ya nos ha perdonado. Pero nosotros, sin embargo, seguimos ofendiendo a Dios. Seguimos haciéndole mal. Seguimos faltándole a su palabra, seguimos faltándole a sus mandamientos, a sus normas, ¿no? Por eso pienso que se coloca también el Salmo 50. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava de todo mi delito, limpia mi pecado. Oh Dios, crea en mi corazón puro, renuévame por dentro, con espíritu firme, no me arrojes luego de tu rostro, no me quite tu santo espíritu. El Salmo 50, un salmo de misericordia. En la segunda lectura, Pablo nos va a presentar un texto muy bonito que incluso es muy importante. Cristo en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas en los ojos, presentó oraciones y súplicas al que podría salvarlo de la muerte. Cuando en su angustia fue escuchado, él, a pesar de ser hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer y llevando a la consumación, se convirtió para todos los que le obedecen en autor de la salvación. Cristo aprendió a obedecer.
pregunta del millón, la pregunta del día de hoy, ¿yo he aprendido a obedecer a Dios? ¿Yo he aprendido a seguir la voluntad de Dios o sigo mi voluntad, mis criterios? Bien difícil, digámoslo así, tener una reflexión de este punto de vista. Es un texto, estos textos que vamos a escuchar mañana son maravillosos y nos tienen que llevar a mirar nuestro interior. ¿Qué estoy haciendo para que esto que Dios dice se haga realidad? Para que restaure mi familia, restaure mi pueblo, restaure la iglesia. Veamos un poco lo que dice el Evangelio. El Señor esté con nosotros, con el Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe desde Bethsaida de Galilea, le rogaban: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús contestó: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guarda para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo estoy estará mi servidor. Y a quien me sirva, el Padre lo amará. Ahora mi alma está agitada, y que diré: Padre, líbrame de la hora. Pero si para esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo volveré a glorificar. La gente que estaba allí lo oyó y decía que había sido un trueno. Otros decían que había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, traeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Palabra del Señor. Muy bien. Ese texto que hemos escuchado hoy es un texto que nos pone a pensar tantas cosas. Es un texto que nos enseña que para poder ser hijos de Dios, para poder llegar a Dios, nosotros tenemos que dejar nuestro egoísmo. Y una de las cosas muy importantes del ayuno es orar, es pedirle perdón al Señor, piedad y misericordia por nuestros pecados, pero también por los pecados de los otros. Juan inicia este evangelio diciendo que los griegos querían ver a Jesús. Y luego dice: se acerca la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Difícil. O sea que para andar al cielo, una de las puertas es el sufrimiento. Ofrecer el sufrimiento, ofrecer sacrificios agradables al Señor. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Significa que yo debo de dejarme yo mismo para que el Señor me transforme en lo que Él quiere ser. Yo tengo que dejar de ser yo mismo para dejarme transformar por el Señor. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere dará mucho fruto. Significa que yo tengo que morir a mí mismo para poder dar fruto para los demás. Salir de mi egoísmo,
Es muy difícil. Yo estos días, después de que hice la primera lectura de este texto la semana pasada y el día lunes que hice la primera lectura del texto, o ya la segunda lectura del texto, yo pensaba, y entonces, ¿cómo puedo yo caer en tierra y morir para dar fruto? Entonces lo que nos está diciendo el Señor es, si yo no soy capaz de dejar mi egoísmo, no podré dar fruto, no podré generar nueva vida. Y son cosas que nosotros tenemos que empezar a trabajar y tenemos que empezar a hacer, dar fruto y dar fruto abundante. Luego el texto nos dice, el que se ama a sí mismo se pierde, el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida. Es salir de mi egoísmo, lo que yo les digo, ese vean, nosotros tenemos yo, y nos hemos olvidado que no soy solo yo, sino que existen dos letras más, que es la D, y nosotros debemos cambiar la Y por una I latina y una S. Yo debo dejar de ser yo para que sea Dios, 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 Dios en mí. Yo debo darle muerte a este egoísmo, yo debo darle muerte a este narcisismo que tengo dentro de mí para que Dios pueda hacerse en mí. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo estoy, allí estará mi servidor. Estoy dispuesto a servir al Señor, o toda la vida quiero seguirme sirviendo a mí mismo. Una cosa muy bonita esto que nos está presentando el texto el día de hoy. Ahora mi alma está agitada, ¿y qué diré, Padre, líbrame de esta hora? Pero si para esta hora ha venido Virgen Santísimo, yo me pongo a pensar la angustia del Señor sobre todo estos últimos días, donde Él sabe que los días de esa tortura tan terrible se acercan. Y una de las cosas que a mí me llevó a meditar mucho la pasión del Señor es eso. Yo tengo que meditar la pasión del Señor, yo tengo que hacer un esfuerzo sobrehumano incluso para poder comprender qué es lo que el Señor ha hecho en mí y qué es lo que el Señor quiere hacer en mí. Yo debo meditar la pasión del Señor. Es una cosa que yo debo hacer y debo esforzarme para que esta pasión no sea una cosa banal, sino que sea seria, meditar la pasión del Señor, porque es triste que nosotros no seamos capaces de contemplar a Jesús que está en la cruz sufriendo por nosotros. Pero sí, Padre, he venido para esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces se oye una voz, lo de glorificar. El Señor no busca ni siquiera su propia gloria, busca la gloria del Padre. Negarse a uno mismo. ¿Cuántas veces nosotros hemos buscado nuestra propia gloria, nuestros propios caprichos, pasando por encima de los demás? Es triste, es muy triste. Pero es hora también de decirle al Señor, Señor, perdóname por todas las veces que yo he sido yo egoísta y he pasado por encima de los demás. Por las veces que he utilizado a los demás en mi bien, para mis caprichos, para mis satisfacciones. Perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayores tu bondad. Señor Jesús, te pido perdón por todas las veces que no he sido una buena persona, que he utilizado a las otras personas para mi propio bien, para mi propio beneficio. Te pido, Señor, que me sanes, me limpies y liberes, sanes, limpies, liberes, restaures,
esas personas a las que yo les he hecho daño. Señor, ayúdame a olvidarme de yo para que pueda acordarme de Dios, es decir, de ti, Señor Jesús. Ayúdame con tu gracia, con tu bendición y tu protección, Señor Jesús. Toma mi mente, toma mi inteligencia, toma mi parte espiritual, purifícala, lávala, restáurala, Señor, según tu voluntad. Toma mi mente, toma mi conciencia, mi subconsciente. Restáurame, Señor, libérame y ayúdame a sanar y a liberarme, porque creo en ti, Señor Jesús. Ven, Señor, toma mi mente, limpia mi mente, purifica mi mente, lava mi mente, restaura mi mente, Señor. Toma mi mente, dame tu mente. Señor, toma mi corazón, limpia mi corazón, libera mi corazón, restaura mi corazón. Señor, toma mi corazón, Señor, dame tu corazón. Bien, queridos hermanos, tenemos hoy hasta acá y pidámosle al Señor que en este día nos ayude. Dios les bendiga. Un feliz y santo día para todos. Un feliz y santo fin de semana también para todos. Dios les guarde. Un feliz y santo domingo.